1 de julio se cumplen 3 meses desde la entrada en vigencia de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo. ¿Qué establece esta ley? Veamos. Si estás trabajando, cuentas con los mismos derechos de tus colegas que están con un régimen presencial. En términos de horas de trabajo, se puede contar con un horario fijo o sin jornada horaria, pero esta última debe tener un mínimo de 12 horas continuas de desconexión. También se pueden combinar tiempos de trabajo tanto presencial como remoto con ciertos días a la semana. Ahora con la pandemia, esta ley está en pleno uso por muchos trabajadores, por lo que surgen más interrogantes. Por ejemplo, ¿quién paga por el computador que usa la persona en la casa o por internet? ¿Qué pasa si tengo un accidente teletrabajando? Las respuestas a continuación. En un inicio, no lo voy a negar, costó bastante, pero lógicamente ya luego de 4 meses el ritmo ya es distinto. Evelyn dice haber logrado separar tanto tiempos y espacios de trabajo en su día a día. Extraña el contacto con la gente como profesional de recursos humanos, pero en el contexto de la pandemia esta situación la ve con buenos ojos. Hay una cierta protección hacia nosotros de no exponernos y que tengamos que estar en esta modalidad de teletrabajo básicamente por precaución. El miércoles 1 de julio se cumplirán 3 meses de la entrada en vigencia de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, y la crisis sanitaria forzó a que miles de personas se volcaran a trabajar en esta modalidad, la que aún genera algunas inquietudes. Por ejemplo, ninguna persona lo puede obligar a teletrabajar si usted no quiere, con la misma lógica que un contrato laboral es algo que se acuerda entre un empleador y el trabajador. Y si uno se arrepiente, puede avisar del cambio con 30 días de anticipación. ¿Seguimos teniendo derecho a nuestro bono de locomoción y a nuestro bono de colación? Al ser un beneficio que está estipulado por contrato, ninguna de las dos partes puede unilateralmente eliminarlo. La ley establece un tiempo mínimo de desconexión del trabajo de 12 horas, pero hay estudios que afirman que en este contexto la gente siente más pesada su labor, más todavía si es que tienen hijos. El 44% de ellos nos contestaron diciendo que la carga laboral que ahora tienen la sienten como más pesada y más intensa. Y esto tiene que ver que los horarios se extienden más, o sea, que empiezan quizá un poco más temprano y terminan un poco más tarde. Existen más dudas. Si no tengo computador, pero cumplo con las condiciones para realizar determinado trabajo, ¿la empresa debe proveerme uno? La empresa debe encargarse de tener computador disponible para su trabajador. Sin embargo, han llegado acusaciones de gente que se aprovecha del desconocimiento de la ley. De empleadores que le dicen al trabajador: yo te paso el computador y te lo descuento en cómodas cuotas mensuales. Eso es ilegal. Denuncias como esta y por otros motivos se deben hacer en la Dirección del Trabajo. Junto con el computador, internet también pasa a ser vital para el teletrabajo. ¿Quién me paga el internet si estoy teletrabajando? El empleador debe pagar internet y las dos partes, trabajador y empleador, van a tener que asignarle un monto. Esto es una especie de asignación que le van a tener que asignar al internet que se ocupe para efectos del teletrabajo. ¿Qué pasa con los accidentes laborales para los que estamos haciendo teletrabajo? Pero si yo tengo un accidente hoy día en mi casa y estoy teletrabajando, la ley es bastante clara. Es accidente del trabajo, es accidente laboral todo aquel que sea a causa o con ocasión del trabajo. Las empresas que empezaron con el régimen del teletrabajo antes del 1 de abril tienen como plazo de adecuación hasta este miércoles para poder cumplir de la mejor manera con los estándares para este tipo de trabajador tan necesario en estos tiempos de pandemia.